Allá. Bueno, en nombre de la patria se abre la sesión. Muy buenos días. Les ruego tomar asiento. Me dice la secretaria, ¿tenemos cuenta? Sí. El documento de la cuenta son las excusas que hizo presente el ministro de Obras Públicas, don Alfredo Moreno, debido a que tiene compromisos que corresponden a su cargo, que adquirió con anterioridad y que por ahora no puede concurrir a la sesión. Muy bien, entiendo, en todo caso está el superintendente de Servicios Sanitarios subrogante, don Jorge Rivas. Lo hemos estado leyendo en la prensa, ha estado muy televisivo. Sí, ha estado muy frecuente. Y nuestros otros invitados son... No los tengo notado. ¿Podrían identificarse? Porque, bueno, a Magali, por supuesto. Magali está aquí. Está acá, tenemos a Magali, sí, y Jorge Bofil, el asesor del Ministerio. Asesor del Ministerio acá y acá. Gonzalo Torquiza, el fiscal de la ASIS. Muy bien, mucho gusto, que no sabíamos, perdónenme, no teníamos los nombres, así que preferí preguntarlo, además que esta sesión está siendo grabada, así que preferible que se identifiquen, así todos van a saber. Bueno, de acuerdo a nuestra tabla, nuestro primer punto es bien concreto y específico, teníamos solamente que ver una indicación, no sé si Magali tiene algo que decir o nosotros teníamos por nuestra cuenta, senadora Muñoz, creo que usted tenía una propuesta y así lo despachamos rápido. Esa es mi intención, que lo despachemos rápido para poder echar otro punto. No, Presidenta, la intención es que vamos a escuchar la opinión del Ejecutivo, la propuesta. Ya. Porque en realidad me han quedado dudas en las últimas reuniones de que podríamos... A lo Siendo mejor, así, le ofrecemos la palabra a Magali y a la asesora a ver si nos pueden clarificar el primer punto. A lo mejor podemos incorporar algunos elementos nuevos, no sé, pero un poco en esa línea. Perdón, el micrófono, que está siendo grabado, sí. Vamos a referirnos en primer término a la pregunta que quedó pendiente o a la recomendación que nos solicitaron respecto a una redacción para la indicación 15A referida al sometimiento al sistema de evaluación ambiental de las plantas desalinizadoras. El artículo señala que los proyectos sobre instalación de plantas destinadas a la desalinización de agua de mar deberán someterse siempre a la evaluación ambiental establecida en la Ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente. El primer comentario que nosotros tenemos es que actualmente la indicación a la modificación a la Ley sobre bases generales del medio ambiente se está incorporando la tipología de la planta desalinizadora, que actualmente no existe, pero eso está en la indicación que presentó el Ejecutivo y la incorporó como tipología. Entonces, el tratamiento de eso es que queda sometida a la tipología y posteriormente el reglamento de la ley establece la necesidad de excluir o de estratificar algunas plantas para no someterlas a la evaluación o someterlas solo a la declaración. ¿Quién hace la tipología, perdón? El Ministerio de Medio Ambiente, a través de la indicación que presentó el Ejecutivo a la Ley de Modificaciones de Bases, la 19.300, ahí incorporó una modificación, incorporando en el artículo 10 de la ley la tipología de las plantas de desalinización. Yeah. Entonces, que es el mismo objetivo que busca la indicación que está en este proyecto de ley, es que se incorporen en la evaluación, en esta indicación y en la siguiente del proyecto de ley sobre desalinización, en donde efectivamente mandata que se incorpore la tipología. Entonces eso ya lo está asumiendo el Ejecutivo a través de la indicación que presentó, pero claro, aún no es ley, es una indicación. Entonces el primer comentario, y eso significa que hoy día las plantas desalinizadoras que se someten a evaluación se aplica el reglamento actual en donde establece que las plantas de tratamiento de agua, y ahí se calificaría una planta desalinizadora, se someten y se van a evaluar siempre y cuando abastezcan a una población mayor a 10.000 personas. Eso
solo para señalar que el reglamento de ley de base de medio ambiente es el instrumento mediante el cual se excluyen algunas situaciones y que básicamente obedece a un análisis de impacto ambiental, que no es lo mismo una planta de tratamiento de agua que una planta desalinizadora, pero hoy día está categorizada como planta de tratamiento de agua. Es la única manera en la letra que corresponde evaluarla. Entonces, el trabajo que queda pendiente, después que esté la indicación incorporada como lo señalaba yo, la tipología de plantas, es desarrollar en el reglamento de esa ley las exclusiones. Por lo tanto, en ese escenario, nosotros pensamos como Ejecutivo, la primera opción es que esto no sea necesario, dado que se está abordando la indicación de bases del medio ambiente, que esta indicación que se está realizando al proyecto de ley de desalinización se está cubriendo en la otra ley. Y de permanecer aquí, en esta ley, pensamos que es muy simple la observación. Habría que eliminar la palabra siempre, porque efectivamente pueden existir plantas que queden eximidas. Y después de, cuando dice establecida la ley 19.300, sobre bases y su reglamento. Serían esas dos. Sí. Bueno, yo entiendo que si lo dejamos aquí, que es una opción, me gustaría la opinión de la senadora Muñoz, pero si lo dejamos acá, efectivamente se puede eliminar el siempre, ya dado que se supone que se está desarrollando una tipología en relación al reglamento. Claro. No sé, senadora Muñoz, ¿qué opinión tiene? En primer lugar, soy de la opinión de dejarla, Sí. de tramitar la indicación en el texto. Y lo otro, me parece bien porque la observación que habíamos hecho, Presidenta, la sesión anterior, era que pasaba con las plantas de menor tamaño. Que Claro. aquí deberíamos, si se mantiene esta redacción, habría que someterlas a todas a los mismos niveles de declaración de impacto medioambiental. Entonces, yo creo que la palabra siempre alude a que va a venir en el reglamento la tipología. La tipología se refiere a los tamaños de las plantas. La tipología que se define en el reglamento se refiere al tamaño de las plantas, y eso se asocia o no a un estudio o a una declaración. Hoy día esa materia no está desarrollada, aún no está abordado cómo se va a reglamentar las plantas desalinizadoras. Lo que existe hoy día es que se evalúan a través de la tipología de plantas de tratamiento de agua. Y las plantas de tratamiento de agua, ahí sí se eximen, no por tamaño, bueno, que está asociado al tamaño de la planta, pero el indicador es la población que abastece. Y hablan de 10.000 habitantes. Entonces, en la planta desalinizadora, no solo serían para agua potable, también hay para otros sectores y otros impactos ambientales que se debieran abordar. Entonces, es un análisis que se tiene que desarrollar no solo sobre la base de población abastecida, sino que también de impactos ambientales específicos que no están en una planta de tratamiento de agua potable. Difícil Sí, asimilarlo, Presidenta. ¿Ah? Solamente al tratamiento de agua. El micrófono, perdón. Es que es difícil asimilarlo porque hay otras, como usted bien dice, hay otras Funciones. mineras, industriales, de otro tipo. Entonces, no podemos... O sea, la propuesta nuestra es asociarnos solo a dejarlo. Sí, lo dejamos. No sé si con la palabra siempre, pero lo dejamos. Y sí agregamos al reglamento. ¿Y el reglamento del que se está tramitando en la Ley de Base Medio Ambiente y incorpora tipología o se asimila también a las plantas de tratamiento? Perdón, Presidente. No, senadora, lo que se está tramitando es una indicación a la Ley de Bases del Medio Ambiente, Sí. en donde hoy día no está la tipología, y ahí se está incorporando la tipología de plantas desalinizadoras a la ley. ¿Para las aguas, para las plantas desalinizadoras o para plantas de aguas servidas? No, desalinizadoras de agua de mar. O sea, Eso se está incorporando en como la una ley de tipología, bases. sí, Ah. como que hoy día no existe. Ya. ¿Ah? Y por lo tanto, cualquier decisión de
estratificar o eximir una planta, ese análisis se hace cuando se reglamenta esa tipología. Es decir, la ley no aborda tamaños ni excepciones, sino que lo aborda el reglamento. Pero el reglamento todavía, o sea, la indicación primero tiene que ser aprobada, ser ley y después se reglamenta. A ver, para aclararnos, entiendo que estamos hablando de una indicación a la ley de bases del medio ambiente. Sí. Ahí se establecería una tipología, lo digo para la senadora Proboste que está llegando. Entonces, bienvenida. Entonces, uno tiene que aprobarse la indicación que estamos haciendo para la ley de bases del medio ambiente. Allí se establece, en virtud de su reglamento, una vez que esté aprobada esa indicación, viene el reglamento, y una vez que tengamos reglamento se establece una tipología. Esta tipología aborda las plantas desalinizadoras, no solo plantas de agua, de tratamiento de agua. Y en esa tipología tendríamos que entrar a ver contenidos que no solo se relacionan, a diferencia del tratamiento de aguas servidas, con el número de población, sino las características propias que tiene una planta desalinizadora que puede tener más de una función. ¿Es así? Solo una aclaración, que la tipología entendemos como la definición de una obra a que se someta a la evaluación ambiental. Eso se está estableciendo en la ley, la tipología de planta. Ya. Y lo que viene después en el reglamento es lo otro, estratificar o someter a alguna exclusión. De acuerdo. La posibilidad es dejarlo, como estábamos diciendo, y agregar reglamento, y no sé si dejamos la palabra siempre o se puede eliminar, no sé. ¿Qué le parece? Opiniones. Senadora Muñoz. Yo pienso que tiene que permanecer la palabra siempre, porque además está resguardado por toda esta tipología Ajá. que va a venir posteriormente. O sea, no aludiendo a aquello, queda un poco en el aire y quedamos, ¿cierto?, con la posibilidad de afectar pequeñas plantas. Pero creo que siempre una planta, sea el tamaño que sea, pueden ser muy diferentes los niveles del estudio, pero siempre tienen que someterse y de acuerdo a lo que, ahora no sé cómo vamos a redactar esto, de acuerdo a lo que, porque esto no existe todavía, la indicación, se está tramitando las modificaciones a la ley de base medio ambiente, entonces... Que por cierto está apenas en primer trámite. Bueno, si es así, si no hay más opiniones, senadora Proboste, senador Castro. Gracias. Presidenta, creo que si nosotros mantenemos la palabra siempre, o sea, los proyectos sobre instalación de plantas destinadas a la desalinización de agua de mar deberán someterse siempre al sistema, creo que ahí es mejor colocarlo, al sistema de evaluación ambiental establecida en la Ley 19.300 sobre bases generales de medio ambiente según el reglamento correspondiente. Si le agregamos al final, según el reglamento correspondiente, eso también sería interesante porque, como se está modificando el otro cuerpo legal, así como tenemos diferencias, por ejemplo, de proyectos mineros de menos tonelada, también se puede hacer esta distinción en el reglamento respecto de aquellas que solo entrarían a través de una declaración de impacto ambiental, respecto de aquellos que requieren un estudio de impacto ambiental. Entonces, en ese sentido, porque lo que nosotros hacemos en esta indicación es que sometemos el proyecto al sistema. No estamos diciendo aquí que va a ir a un estudio de impacto ambiental, porque eso es lo que debiera diferenciarse en el reglamento respecto de los volúmenes, si es que va a una vía o va a un estudio de impacto ambiental. Entonces creo que si colocamos al final, según el reglamento correspondiente, creo que eso también despeja la inquietud que pueden tener algunos en que a las plantas chicas las estaríamos sometiendo a un estudio. No es así, no, porque perfectamente el reglamento lo que puede decir es una vía y no un estudio. Muy bien, senador Castro. Presidenta, el Ejecutivo pide eliminar la palabra siempre, ¿cierto? Porque efectivamente uno entiende que las pequeñas plantas, esas no necesitan, llamemos, un estudio, es decir, a lo mejor una pequeña, someterlas a una indicación ambiental, pero que no sea un estudio ambiental, porque ahí ya se nos arranca el tema, porque muchas veces deben haber plantas que son para abastecer a un villorrio. Y yo creo que eso es lo que hay que tratar de evitar, de que no sea una burocracia más allá de lo razonable,
porque entendemos de que en la zona costera hay muchos villorros que son obviamente menores a 10.000 habitantes, pero también tenemos la otra parte compleja, que el tema minero, que también hay plantas que se van a presentar para el tema minero, y que ahí yo creo que hay algunas que son pequeñitas plantas, ¿cierto?, desalinizadoras, y hay otras que son bastante más grandes. Entonces, ¿cómo medimos eso? ¿Litros por segundo? Entonces el Ejecutivo tendría que darnos ahí una pauta para ver cómo somos capaces de incluir aquellas plantas que son un poco más grandes, que no nos generan, o sea, para que no generen, llamemos un impacto ambiental fuerte, que no es así para aquellas plantas que son pequeñitas, que lo más probable es que sean pocos litros por segundo. Entonces, me parece a mí que no sé si el reglamento va a contemplar todo eso, y si todavía no está, ¿qué pasa ahí si no está y no queda dentro del reglamento? Vamos a estar obligados a hacer un estudio de impacto ambiental a todas las plantas que se autoricen. Entonces debíamos dejarlo, yo creo que en esta misma ley, establecido, nosotros debíamos establecerlo, a lo mejor debíamos hacer una mejor redacción y establecerlo también dentro de este mismo punto, para no esperar que la otra ley lo incorpore. Estamos jugando a esperar que los otros hagan la pega. ¿Por qué no la hacemos nosotros mismos y la dejamos bien establecida? Una buena redacción. A ver, no me corresponde a mí contestarle, pero lo que dijo la senadora Proboste es que se somete siempre a la evaluación ambiental. Ahora, el Servicio de Evaluación Ambiental determinará si corresponde que se haga una simple declaración, que sería el caso de una planta menor, o si tendría que someterse a una evaluación de impacto ambiental, que es distinto. Entonces, eso lo hace el servicio. Y aquí lo que estamos diciendo es que se somete a la evaluación ambiental, y eso le corresponde al servicio determinar si hacer una DIA o hacer efectivamente un CIA. Entonces, está bien como está. O sea, la redacción está bien como está. Está bien como está, porque es el Servicio de Evaluación Ambiental el que determina si va a ser declaración o una evaluación de impacto ambiental, un CIA en lugar de una DIA, por decirlo de alguna manera. Entonces está bien como está, en realidad. Entonces yo propongo dejarlo también, porque además la alusión que está haciendo nuestra aquí asesora que se ha presentado, Magali, que conocemos bien, la verdad es que está en primer trámite, acá de ser presentado en la Cámara de Diputados, va a tener, digamos, un rato. Siendo así, para poder avanzar, lo someteríamos a votación. ¿Les parece? ¿Cómo está? ¿Cómo está o No, agregando el reglamento correspondiente y su reglamento, ley de base y su reglamento correspondiente al final. O sea, vamos a eliminar las palabras generales del medio ambiente. Sí. Eso se elimina. Y su reglamento correspondiente. No, acá y su reglamento correspondiente. Al final. Sí, La ley de base tiene un reglamento. pues la ley- Aluda a la ley de base y su reglamento. La ley de base tiene un reglamento y el reglamento es el que establece las excepciones. Senadora Muñoz. Sí, que senador Castro, porque el reglamento va a establecer la tipología que nos deja más tranquilos. ¿Cuándo va a someterse a uno u otro tipo de evaluación o de estudio? Te va a decir, mire, esta planta es pequeñita, no requiere más que, no sé, pues una declaración. La otra es mediana, vamos a estudiar. Si está esa tipología, yo me quedo tranquila, porque me hace sentido que no podemos, en forma homogénea, someter a todas las plantas al mismo tipo de evaluación en el sistema. Para entender cómo va a quedar, llamemos el escrito, dice aquí, a ver, los proyectos sobre instalación de plantas destinadas a la desalinización de agua de mar deberán someterse siempre a la evaluación ambiental establecida en la ley 19.300 Sí. sobre bases, y después viene y sus reglamentos correspondientes. Y su reglamento correspondiente. La ley sobre. Según su reglamento. Según su reglamento. Ya. Someterla al sistema. Base. Es una buena observación, porque no hablo del sistema que tiene toda una distribución y una Al SEA, que es el sistema. Ujú. Se puede poner al sistema de evaluación ambiental, porque el sistema de evaluación ambiental Ya. es el que va a determinar si es declaración o tiene que ir a una evaluación de impacto ambiental. Ya. Queda mejor la palabra sistema, porque Sí. si uno dice evaluación ambiental, Se le puede agregar el sistema le de van a evaluación aplicar ambiental. un gran estudio a una planta pequeñita, y eso es lo que hay que evitar. No, pero eso es lo que estamos evitando.
Por eso, si le ponemos el sistema de evaluación ambiental, Sí, queda mejor. queda correcto. Y después agregamos al final sobre base del medio ambiente y su reglamento correspondiente. Ya, Y su reglamento. Su reglamento, ¿no? su reglamento. ¿Les parece someterlo a votación? ¿O es unánime, como quieran? Unánime. ¿Lo hacemos No unánime? saco nada como votar en contra yo si ustedes van a favor. Mejor unánime. Mejor se sube al carro, está bien. Una actitud muy práctica. Está bien. Ya, con el sistema quedó bien, senador Castro, no se preocupe, porque queda de verdad resguardado. Muy bien, estaría aprobado entonces unánimemente. ¿Qué más nos queda, Pilar? Presidenta, luego hay dos indicaciones que se hacen a la ley sobre bases generales de medio ambiente, que me imagino que en el proyecto que está en la Cámara es muy parecido, que agrega, hay dos indicaciones. Una del ¿Dónde? senador Bianchi. ¿Qué página? A continuación. Ah, la página 13 del senador Bianchi. La indicación 16, que agrega en el artículo 10 una letra nueva para incorporar a los que deben someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental los proyectos de desalinización de aguas de mar. Y luego, en la página 16, está la indicación de la senadora Proboste, de la senadora Muñoz y de usted, Presidenta, que también agregaría al artículo 10 una letra con los proyectos que incorporen una o más plantas destinadas a la desalinización de agua de mar. Es lo mismo, pero con, claro, diferentes formas de... Pueden quedar incluidos, Son similares, ¿no? son muy similares, por eso me pregunto, ¿se puede fusionar en uno solo? Porque son completamente similares. Ujú. ¿Les parece? Una posibilidad sería aprobar la del senador Bianchi, que encabezaría esta enumeración, Ajá. que dice más o menos lo mismo que la senadora Proboste, porque es más plural lo de la senadora Proboste. Está bien. Yo dejaría la de Bianchi. ¿Aprobamos entonces, les parece? ¿Sí? ¿Unánime? Muy bien. Está resignada más que Está resignado. hay que subsumirla yo. Y la otra la consideramos subsumida, la indicación nuestra. ¿Deberíamos? Está despachado, Presidenta. Entonces, con esto hemos despachado el proyecto y por fin ya podemos decir que terminamos la tramitación de este proyecto. Sí, porque ya está. Muy bien. Bueno, Yo tengo senadora Muñoz. como 4 años estamos tramitando. No, yo tengo dudas, pero son en el sentido positivo, de que escuché la semana pasada o anterior a Magali, en el sentido de que podríamos incorporar algunos otros elementos a este proyecto. ¿Que podríamos, perdón, qué? Incorporar los elementos de las plantas multipropósito, por ejemplo. Le había escuchado yo que se podría considerar ese aspecto. No sé si me entendí mal o hubo ese planteamiento de parte suya, por su intermedio. Presidenta, le consulto a Magali. Ese planteamiento surgió cuando se estaba analizando la concesión marítima, que sería el instrumento a través del cual se harían las nuevas exigencias a las plantas desalinizadoras. Entonces, en la concesión marítima, lo que yo comenté que no visualizamos, la posibilidad de exigir una planta multipropósito versus una planta para un solo propósito. Sin embargo, revisando después el mismo proyecto, en la estrategia que está en el artículo 2, se menciona que se deberán privilegiar creo que es la palabra, las plantas multipropósito, pero no dice cómo ni quién lo hace. Entonces, el tema es que los instrumentos para el logro de esos objetivos, si se está pensando en la concesión marítima o en algún otro instrumento, porque
Si es que se hace una planta desalinizadora por el sistema, se declara obra pública y se hace por el sistema de concesiones, es el contrato de concesiones quien puede establecer algunas otras exigencias. Pero aquí se está hablando no para ese caso, sino en general para un inversionista privado o público que construye una planta desalinizadora. Entonces, ¿dónde se van a plasmar estos objetivos? Es lo que no queda muy claro en los 3 artículos de la ley. ¿En los 3 primeros artículos? Sí, los primeros. No en la estrategia, en los 3 primeros artículos. Bueno, en la estrategia sí está contemplado en una letra las plantas, claro, pero igual cómo y dónde no es declarativo. Esa es la palabra. Eso Presidenta, me quedo dando vuelta porque A ver, senadora. acá, está aprobado el proyecto, lo vamos a tramitar Sí. en la sala, está aprobado en general particular, ahora en la comisión. Sin embargo, ¿qué hace ese elemento? Porque, conversando con distintas autoridades nacionales, regionales, la planta multipropósito aparece como una posibilidad real de evitar tanto daño en el borde y de servir a como dice su nombre, distintas funciones. Entonces, podríamos darle una vuelta y ver de qué manera hay duplicidad de marcos normativos en materia de concesión. Porque una es la marítima y la otra es la concesión que se entrega a todas las obras públicas, digamos. Entonces ahí queda, por lo menos yo le voy a dar un par de vueltas y si podemos conversar con Magali un poco más después. Ese fue el único punto que me quedó, Presidenta. ¿Pero usted sugiere reabrir la discusión o lo dejamos como está? No, lo dejamos como está. ¿Lo dejamos como está? Sí, sino que Bueno, podemos postergar. tendremos en cuenta eso en el momento, pero ¿Qué ¿lo podemos dejamos hacer como otro está? proyecto de ley? ¿Si lo dejamos como está? Sí. Ya. Sí, Entonces, porque ya me volví. ya despachado, porque ya... ¿Cuántos años? Ya. 2012. Bueno, el punto 2 de la tabla, entonces, nosotros necesitamos conocer las modificaciones que se han anunciado en el marco regulatorio de las empresas prestadoras de servicios sanitarios. Ya hemos explicado la excusa del ministro, agradecemos la presencia del Superintendencia de Servicios Sanitarios subrogante, don Jorge Rivas, y naturalmente que es imposible no enmarcar esta conversación dentro de la situación que ha ocurrido con ESSAL. Creo que usted asistió a la sesión especial que hubo en el Senado. Me parece que ha sido unánime la postura de los senadores en cuanto a que es grave, gravísimo lo que ha ocurrido, obviamente, que ha afectado no solo a miles y miles de personas de Osorno, sino que no han tenido además ni la continuidad, ni la calidad, en fin, la interrupción del servicio, pero además lo que uno puede constatar hasta ahora, más allá de la voluntad que tenemos todos por decir, esto ocurrió hace más de 20 años, quizás en ese momento el país requería, es controvertido, pero bueno, por lo menos en algún momento se pensó de que efectivamente el país requería una inversión importante que nos ayudara a hacer el tratamiento de agua servida, cosa que este país efectivamente avanzó, eso es un hecho indiscutible, pero 20 años después, hoy día, a todos nos parece que es absolutamente insuficiente la regulación que existe y lo mejor quedó demostrado en ESSAL. Las últimas noticias son incluso que el estanque no tenía ni siquiera permiso de la erección de obras, o sea, estaba actuando así por la vía de los hechos. Y ya nos ha parecido, yo creo que a todos nos ha parecido que lo que es regulación, fiscalización es extremadamente débil, casi ausente por parte del Estado, a pesar de que habían 3 fiscalizadores, nadie parece pudo detectar. Y aparte de eso, creemos que ya no solo hablando de SAL, en general es muy importante conocer entonces cuál es la propuesta que implique modernizar los servicios sanitarios en el sentido de regulación, presencia del Estado más activo, garantizar. Obviamente se entiende que caducar es como la última medida, pero también hay que explorar qué significa un administrador provisorio y qué significa los pasos siguientes para no renunciar a ellos. Cuando uno lo tiene, por muy última medida que sea, también tiene que ponerse en el escenario de que es posible llegar a ello. Y para llegar a ese escenario tiene que haber alternativas y claridad de cómo se aborda. No puede ser solamente decir, bueno, la caducidad y no sabemos qué viene después. Entonces yo creo que para nosotros es extremadamente relevante en este momento conocer exactamente cuál es la opinión del Ejecutivo y particularmente me imagino después de lo que ha ocurrido, porque es insoslayable que la conversación esté
dentro del marco, porque no habíamos visto nunca como país una situación igual. O sea, 10 días seguido tener a una parte o la casi totalidad de la población sin el servicio más básico resulta intolerable. Así que con mucho gusto le ofrecemos la palabra. Muchas gracias, presidenta, senadoras, senador. Solo antes reconocer a Paula Holstein, que está a mi espalda. Ella es la abogada que está liderando este proyecto de ley por parte de la superintendencia. Perdón, ¿por qué no se sienta si necesita, por favor, encantada? Adelante. No sé si alguien más que lo haya acompañado, que tenga que sentarse aquí. Somos los tres. Muy bien, son los tres entonces. Sí. Bienvenida, doña Paula. Muchas gracias. ¿No? Bueno, el contexto que usted señala, presidenta, por supuesto que lo estamos recogiendo en el proyecto de ley. Este proyecto de ley está en su segundo trámite constitucional, está alojado en la Comisión de Obras Públicas del Senado, lo lidera el Ministerio de Obras Públicas y nosotros como el organismo técnico estamos prestando apoyo hace ya un año. Y estábamos en etapa final de este proyecto de ley, en su redacción, y sucedió lo de Osorno. Por lo tanto, estamos incorporando todas las lecciones aprendidas de Osorno, por supuesto. Nos va a tomar un poquitito más porque hay que hacerlo no en el fragor de la batalla, sino que con altura de miras. Así que estamos recogiendo las lecciones aprendidas y hay en alguna lámina mención a dichas lecciones aprendidas que se las vamos a mostrar. En primer término, hay 4 ejes temáticos de este proyecto de ley que tienen que ver con la institucionalidad, con el cambio climático, con la transparencia y participación ciudadana y finalmente con el eje de tarifas. Respecto de los 3 primeros ejes, la verdad es que ya están en una fase final, están redactados y están incluso acordados con todos los asesores de los senadores de la Comisión de Obras Públicas y bueno, vamos a pasar rápidamente por ellos. El último eje, que es el eje tarifario, es el que estamos redactando en este minuto y estamos sosteniendo reuniones con los asesores de los senadores. Respecto de la institucionalidad, y algo tiene que ver Osorno en esto también, está el tema de las multas. Nuestras multas no están recogiendo las señales adecuadas, y digo que no están recogiendo las señales adecuadas porque no tenemos una buena graduación de multas. En algunos casos, para empresas muy pequeñas, estas multas pueden ser excesivas y podrían hacer quebrar incluso una empresa que es pequeña, pero en otros casos, cuando son empresas muy grandes, las multas son insuficientes y por lo tanto las señales no están siendo las adecuadas. En ese sentido, nosotros estamos proponiendo clasificar las infracciones en estos 3 niveles, gravísimas hasta 10.000 UTA, que eso es bastante más, prácticamente 10 veces lo que nosotros hoy día tenemos en nuestra legislación, las multas graves hasta 5.000 UTA y las menos graves hasta 1.000 UTA. Y bueno, estamos utilizando información de criterios de graduación de multas que ya hay en otras superintendencias como SMA o SEC. Finalmente, también estamos perfeccionando lo relativo a caducidad, justamente que es algo que está sucediendo en Osorno. En primer término, alguna mejora en la regulación de la ampliación forzada. Es decir, cuando uno caduca a una concesión, la superintendencia tiene que hacer una licitación para que llegue otra empresa u otra persona que se quiera hacer cargo de esto. Y nos ha sucedido en las 3 caducidades anteriores que no había interesado y por lo tanto el Estado se queda con el problema, digamos, de administrar esta empresa. Entonces estamos mejorando esa situación con la posibilidad de forzar una ampliación al concesionario más cercano. Eso es una cosa concreta. Perdón, una pequeña interrupción.
no sé si es la mejor palabra con el problema, porque que el Estado sea un activo actor de repente no es una mala idea cuando uno ve que empresas privadas concesionadas no son capaces de proveer el servicio con la calidad que se requiere. Y la renuncia del Estado, no solo que sea fiscalizador, sino que el Estado también puede hacer en asociación o de alguna manera tenga un rol, yo no sé si necesariamente lo veo como un problema. Sí, le pido disculpas, Presidenta, porque efectivamente es un mal término. Yo lo dije como problema porque en el caso de estas 3 concesiones que se caducaron, efectivamente había un problema enorme económico. De hecho, esas 3 empresas quebraron. No eran capaces de solventar los gastos de la operación. Entonces, sí, efectivamente había un problema, pero me refería a eso y tiene toda la razón. Le pido las disculpas. Brevemente, ¿puede decirnos cuáles son los 3 casos donde el Estado tuvo que hacerse cargo? Sí, hay una empresa, estos son todos posteriores. Exactamente, posteriores al 2010 en Los Molles, hay otra en Aguacor, que era Coronel, entiendo, y la última está acá en Santiago, en Lampa, se llama ESESA, Jardines de la Estación. Los 3 casos son empresas bien pequeñas. Son pequeñitas. Muy, muy pequeñas. No es el caso de Sal. No es el caso de Sal, efectivamente. ¿Ya? En segundo término, hay algunas mejoras respecto de los procedimientos sancionatorios. Que hay algunas propuestas respecto de hacer más precisa nuestra legislación en los procesos sancionatorios, en la formulación de cargos. También queremos incorporar programas de cumplimiento, es decir, en especial antes de que nosotros veamos situaciones de extremo riesgo, nosotros queremos tratar de interceder antes para que las empresas corrijan su acción, y eso significa que ante previsiones de que pueden ocurrir peligros, nosotros podamos darle la oportunidad a la empresa de hacer programas de cumplimiento. No ir solo por la sanción, sino que proponerle a la empresa que haga programas de cumplimiento con fechas, con plazos bien establecidos, y que si eventualmente cumplen dichos plazos y ese programa de cumplimiento, no aplicaría la sanción. Estamos hablando no en los casos cuando ya son inminentes las infracciones o los daños, digamos. Estamos hablando en etapas preventivas de posibles infracciones que pueden poner en peligro la continuidad del servicio. Yo no sé si le escuché, disculpe, un punto anterior al programa de cumplimiento respecto al procedimiento sancionatorio, algo bien importante, que se reemplaza la reclamación ante el juez de letra por la Corte de Apelaciones. Sí. Eso yo creo que también es muy importante por el nivel de exigencias, evidentemente. Sí, eso es importante. La verdad es que todos los sectores ya no tienen esta posibilidad de pasar por los jueces de letra y van inmediatamente Corte de Apelaciones y después Corte Suprema. Y es lo que nos sucede a nosotros también en el sector sanitario. Finalmente igual tenemos paso por Corte de Apelaciones y Corte Suprema. Entonces es mejor evitar un tercer paso, que sería el paso por el juez de letra en lo civil. Sí, efectivamente. En la siguiente lámina estamos planteando nuevas atribuciones a la superintendencia. Por ejemplo, hay algunas acciones clave, por ejemplo, citar a declarar. Nosotros podemos citar a declarar, pero nos demoramos 2 años muchas veces porque todo esto pasa por tribunales y no tenemos la potestad de citar a declarar a las empresas o a quien nos pueda aportar información valiosa en algún proceso. Proponer medidas para tener colaboración más efectiva con otros organismos. Muchas veces es más voluntarioso y nos gustaría tener más atribuciones para poder tener una colaboración efectiva de otros organismos. Finalmente hay algo que para nosotros también es relevante, que es la información que los prestadores nos puedan hacer respecto de sus propias empresas filiales, que no tenemos potestad de pedir información de empresas filiales. Las empresas sanitarias tienen su principal giro, sector sanitario, pero tienen empresas filiales que también prestan servicios relacionados a los servicios sanitarios y nosotros no podemos contar abiertamente con esa información. La legislación no lo permite directamente. Y esa información es valiosa para nosotros, sobre todo en los procesos tarifarios. Y ahí estamos proponiendo nuevas atribuciones para la superintendencia. Hay un quinto punto que tiene que ver con alguna brecha de alcantarillado que tenemos en el sector sanitario. Si bien tenemos coberturas altas de
97%, todavía nos falta un 3% adicional. Entonces ahí estamos proponiendo que exista la posibilidad, hoy día la ley no nos permite esa posibilidad, queremos que exista la posibilidad de que esas urbanizaciones que faltan, esas redes de alcantarillado que faltan, las puedan construir las propias empresas sanitarias, por supuesto que después con un recargo en tarifa, pero poder tener el acceso al alcantarillado en aquellas localidades que todavía no tienen cobertura completa. Hoy día la ley no lo permite. Las empresas sanitarias no pueden construir las redes que son de cargo del urbanizador. El sexto punto es un punto también relevante, tiene que ver con la ampliación de los territorios operacionales. Y aquí nosotros tenemos unos plazos que son bastante largos para poder ampliar un territorio operacional de las empresas sanitarias y sobre todo cuando las empresas sanitarias no lo quieren. Y hay una propuesta para reducir los plazos, ojalá a la mitad. Hoy día pueden ser plazos que duren 400, 450 días en poder ampliar un territorio operacional. Estamos proponiendo por medidas administrativas poder reducir esos plazos a la mitad. ¿Ya? Y algunas herramientas para forzar las ampliaciones de territorio operacional. Por ejemplo, hoy día la ampliación forzada es un proceso que lleva bastante tiempo y es sobre el concesionario más cercano. Estamos proponiendo que esa ampliación forzada dure menos, o sea, pueda durar 60 días en iniciarse, y no solo con el concesionario más cercano, también podría ser con otro concesionario cercano. ¿Ya? También tiene que ver con las ampliaciones de territorio. El punto 7 es muy importante, que son los aportes de financiamiento reembolsable. Hoy día las empresas sanitarias están facultadas para pedir este aporte de financiamiento reembolsable, que es un costo que se le pide a los urbanizadores cuando hacen viviendas. Nosotros en nuestra legislación existe un tope que son para las viviendas sociales de 750 UF. O sea, viviendas sociales de hasta 750 UF, las empresas sanitarias no pueden pedir este cobro de aporte de financiamiento reembolsable. Esta es una ley que ya tiene bastantes años, fue del 2008 respecto de la exención de estos aportes de financiamiento reembolsable, y hoy día las viviendas han subido bastante de valor. Por lo tanto, esas 750 UF son insuficientes, es un techo muy bajo, y lo que nosotros estamos proponiendo es eliminar ese tope, y que todas las viviendas sociales del país, en la zona norte las viviendas sociales son bastante más caras que en la zona centro o zona sur. Bueno, todas las viviendas sociales deberían eximirse de este cobro por aporte de financiamiento reembolsable. Haría que las viviendas contengan también su valor. ¿Ya? Eso es importante. También el mecanismo... O sea, no deben pagar. No deben pagar. No deben pagar. Todas sin límite. Todas sin límite, pero sí tienen que ser viviendas sociales. ¿Ya? Sí, no, lógico. Eso sí. No estamos hablando de los DFL y todo lo que ha salido en la prensa. ¿Y qué pasa si en un sector de crecimiento hay viviendas sociales y hay viviendas que no son sociales? ¿Cómo se compatibiliza eso? Esto es para las viviendas. Si hay un conjunto que conviven viviendas sociales y viviendas no sociales, bueno, esto es solo para las viviendas sociales. Ya, pero la inversión, ¿quién le estaría diciendo ahí? ¿La empresa estaría la sanitaria? ¿O la harían igual las empresas constructoras que estarían haciendo este aporte reembolsable? No, las sanitarias le cobran al constructor, al urbanizador, ¿sí?, un cierto monto, pero ese monto solo se lo van a poder cobrar a aquellas viviendas que no son sociales. ¿Ya? A las que son sociales no se les puede cobrar. ¿Ya? Y finalmente hay un tema de la devolución de ese aporte de financiamiento reembolsable, que hoy día la ley establece 15 años a unas tasas bajísimas, porque la empresa sanitaria le cobra, pero después lo tiene que devolver. Pero lo devuelve en 15 años y con unas tasas muy bajas. Incluso hay situaciones en donde la misma empresa sanitaria le dice al urbanizador, mire, para que no tengas que esperar 15 años, yo te recompro a un 60, un 70% ese aporte de financiamiento reembolsable. Entonces lo que estamos haciendo es corregir y poner un plazo más razonable, que serían, por ejemplo, 5 años. En 5 años tienen que devolver los aportes de financiamiento reembolsable y con tasas mayores, no la tasa que está hoy día.
Perdón, una consulta. ¿Ustedes tienen ese catastro de la brecha que ustedes cuantifican entre 3,2, 3,8% de hoy día los sectores, estamos hablando de sectores incluso urbanos, que no tienen cobertura? Porque es bien sorprendente. En el último tiempo me ha tocado ver en Ritoque, sector urbano, en San Antonio, sector urbano, a 3 cuadras de la plaza, y resulta que no tienen servicios sanitarios, no tienen. Entonces, la pregunta es si ustedes tienen un catastro y qué acciones se va a hacer sobre ese 3%. Yo entiendo que una parte de esto tiene que ver con eso, pero es bien impresentable para nosotros en sectores urbanos, no digo que los rurales hay que postergarlo definitivamente, pero suena menos plausible todavía que uno pueda postergar tanto a sectores urbanos. Presidenta, nosotros tenemos todo el registro, no me lo conozco de memoria, podríamos prepararle la información. ¿Pueden llevarlo para que conociéramos las distintas comunas, las distintas regiones, por supuesto, porque esto lo tenemos en todos nuestros informes de gestión. Esto es información que la misma empresa informa, digamos. Así que está todo ese registro. Pasamos al punto 1.8, que tiene que ver con las compensaciones económicas por suspensión de servicio. Esto nosotros como yo les contaba, esto fue una propuesta que estábamos trabajando, ya está en etapa final, justo antes de Osorno. Pero dado lo que sucedió en Osorno, nosotros estamos revisando esta lámina, la estamos evaluando. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu de mejora era hacer una gradualidad para que las empresas sanitarias tuviesen un incentivo a que los cortes sean los menos posibles. Y por eso está esta gradualidad de 2, 4 o 10 horas, para tratar de facilitar que los cortes duren menos. Pero estamos revisando las multas, que en este caso no son multas, son compensaciones. Y ahí la ley que está aplicando hoy día para Osorno, que es la ley del consumidor que lleva adelante CERNAC, plantea multas que incluso eran superiores a las que nosotros estábamos manejando en este proyecto de ley, y por lo tanto estamos evaluando, porque hay que evaluarlo. Las compensaciones, me estoy refiriendo a compensaciones. Que es lo que le llega finalmente al usuario. Toda compensación siempre se hace en función de la cuenta de los meses que vienen. De los meses pasados. El mes siguiente. Claro. Claro. Prima la ley del consumidor. ¿Perdón? Prima en eso la ley del consumidor, que es la devolución 10 veces de lo que... Si no hubiera una... Claro, hay que aclarar. Por eso. Claro. La ley estaba, pero como se estaba tramitando en paralelo, recordemos que la modificación a la ley de servicios sanitarios viene del año 2015, y en paralelo estaba la ley del consumidor. En esta, la ley sanitaria, habíamos puesto una indicación, porque la escribimos nosotros, de la devolución 5 veces más. La vamos a retirar en la tramitación porque la ley del consumidor dice 10 años, o sea, 10 veces, y creemos que en eso lo que tiene que aplicar es la ley del consumidor, que le tienen que devolver 10 veces el valor de lo que no se... Claro, la senadora Proboste tiene toda la razón, y es justamente porque es lo que estamos evaluando, porque la ley sectorial manda sobre la ley general y nosotros no tenemos ley sectorial, y era esta la ley sectorial que estábamos proponiendo. Claro, era menor. ¿Ya? En este punto 9 hay algunos temas que nosotros estamos recogiendo respecto de la experiencia de ESAL y la experiencia tanto externa como del sector sanitario como interna de nuestra propia Superintendencia de Servicios Sanitarios, en donde nos encontramos en una reflexión profunda de qué cosas tenemos que hacer mejor. Primero, hay un tema de estructura orgánica, y ahí nosotros también estamos mirando otras superintendencias que hacen fiscalización, como por ejemplo la SMA en medio ambiente, en donde ellos tienen una división completa encargada de los procesos de sanciones, ¿ya? Y nosotros creemos que necesitamos robustecer nuestra fiscalía, que
que ve temas de sanciones también, y creemos que tenemos que tener una unidad específica, robusta, con bastante más personal que el que hoy día tenemos, dedicada a los procesos de sanciones. Eso es porque cada vez son más los procesos de sanciones que iniciamos, y toman bastante tiempo, porque nos falta también personal, porque los trámites son engorrosos. Para eso está el proyecto de ley, que queremos hacer las cosas un poco más expeditas. En segundo término, está en aprobación un reglamento que dice relación con esta nueva ley de los servicios sanitarios rurales. Eso significa que probablemente ya a partir del 2020 la Superintendencia de Servicios Sanitarios va a tener que fiscalizar todos los servicios sanitarios rurales del país. Ese número de la presentación, 1.600, hoy día ya va en 1.900, tenemos que actualizar ese número. Son 1.900 sistemas que la superintendencia también va a tener que comenzar a fiscalizar. Hoy día nosotros fiscalizamos en sectores urbanos del orden de 375 sistemas. Si bien estos APR son sistemas más pequeños, pero en número es un número muy elevado, y nosotros vamos a necesitar personal para aquello. Y por eso estamos pidiendo la creación de un departamento de servicios sanitarios rurales. Hoy día no tenemos personal para atender ese requerimiento que se viene el 2020. También hay temas internos donde nosotros tenemos que robustecernos, en especial en control de gestión. Ya estamos trabajando en eso, pero tenemos que robustecernos en control de gestión en un departamento importante de gestión de personas. Eso es indudable que nos tenemos que robustecer. Tenemos un departamento muy pequeño que tampoco depende del superintendente, hay que darle mayor peso. Y en especial, que después lo vamos a ver, nosotros necesitamos también contar con mayor capacidad de aprendizaje de nuestros profesionales, de nuestros fiscalizadores, mayor recursos en capacitación. Después van a ver un número. Nosotros tenemos 22 millones de pesos asignados, y esto ya lleva varios años, en capacitación de nuestro personal. 22 millones de pesos representa el 0,2% del presupuesto de la CIS. Con 22 millones de pesos, por supuesto que es muy poco lo que podemos hacer para nosotros ir haciendo mejores fiscalizadores, digamos. Respecto de la planta, nosotros necesitamos también un aumento de dotación, dadas las expectativas que tiene todo el país respecto de nuestro rol fiscalizador. Tenemos que mejorar, nosotros vamos a hacer más con lo que tenemos, porque tenemos que mejorar, hay espacio de mejora. Yo les voy a comentar algunas cosas que estamos ya ejecutando, pero indudablemente que con menos de 3 fiscalizadores por región en promedio, es muy difícil cumplir las expectativas de una fiscalización no solo reactiva, sino que preventiva. Es muy difícil con 2 o 3 personas que se tienen que mover en 20, 30 sistemas en una región, muchas veces con un solo vehículo. Es difícil estar presente preventivamente y reactivamente en todas las localidades al mismo tiempo. Por supuesto que, como se dijo anteriormente, también un aumento de dotación de fiscalizadores para los servicios sanitarios rurales, que ya se viene el 2020. En fin, hay otros temas internos que no vale la pena todavía destacar, pero hay cosas de fortalecimiento institucional. En la siguiente lámina hacemos mención de lo que acabo de señalar respecto de nuestro presupuesto de capacitación. Es insuficiente, evidentemente. Necesitamos también mejorar nuestras plataformas tecnológicas. Nosotros veíamos a la SMA como un ejemplo a seguir. Ellos tienen el doble de dotación de fiscalización que nosotros, hacen un rol fiscalizador exclusivamente en todo Chile, igual que nosotros, y tienen el doble de dotación, incluso más del doble de la dotación de nosotros, y también el doble de presupuesto que tenemos nosotros en fiscalización. Tienen plataformas tecnológicas de bastante buen nivel y estándar, en donde tienen, por ejemplo, todos sus procesos sancionatorios online. La gente, cualquier persona puede ingresar y ver todo lo que está pasando. Nosotros nos falta mayor capacidad tecnológica para hacer una mejor gestión en procesos de fiscalización y en procesos de sancionatorios. Bueno, hay algunas otras cosas en términos de nuestras propias dependencias y oficinas, pero no corresponde seguir tocándolas ahora.
Hay un segundo eje importante, sobre todo para esta comisión, que tiene que ver con el cambio climático. El cambio climático también al sector sanitario le afecta de sobremanera. Nosotros vemos que nuestras fuentes de agua en todo el país cada vez tienen menos disponibilidad, menos oferta, o sea, han ido reduciéndose los caudales por la sequía. Los eventos de lluvias, de precipitación, si bien hay menos precipitación, pero son con mayor intensidad y ocasionan mayores problemas. Y nuestro sector sanitario tiene que estar preparado para eso, y eso significa que vamos a tener que seguir haciendo inversiones para cumplir las expectativas del país. Nosotros en general no tenemos duplicidad de fuentes. No quiero decir que muere una fuente y no hay agua, no. Lo que quiero decir es que no tenemos 100% de duplicidad en las fuentes. Por ejemplo, en el caso de Osorno, no hay una planta, se echó a perder una planta y no tenemos otra planta similar al lado, porque por supuesto que eso es bastante costoso. Pero sí se pueden gestionar distintas fuentes para que tener un sistema más resiliente, y esas cosas hay que comenzar a evaluarlas también en términos de equilibrio económico, de cómo podrían impactar estas decisiones en tarifa. Entonces, aquí hay algunas líneas de trabajo que nosotros estamos proponiendo en la ley. Lo primero es que tenemos que ser más eficientes en el uso de recursos hídricos, y eso significa trabajar sobre las pérdidas de agua potable que tienen en general las empresas sanitarias. Las empresas sanitarias hoy día tienen un estándar en torno a 35% de agua que se pierde. ¿Ah? O sea, ellos tienen que producir 135 litros para poder dar 100 litros. Eso significa que estamos perdiendo una cantidad de agua importante, y nosotros nos gustaría que esta ley recogiera esa realidad y diéramos los incentivos para que las empresas bajen ese nivel de pérdida, que es bastante alto, ¿ya? Un segundo eje tiene que ver con las emergencias. Justamente lo que nos pasó en Osorno, nosotros estábamos trabajando en estándares de planes de emergencia. La ley no los contempla. Nuestra ley vigente no contempla planes de emergencia con un estándar similar a toda la industria, y estábamos avanzando de manera voluntariosa. No podíamos exigirle a las empresas cierto nivel de estándar. Era un trabajo voluntarioso. Nosotros lo que queremos es que la ley sí establezca estándares de emergencia que las empresas sanitarias tienen que cumplir, y que nosotros podamos fiscalizar, y que si no se cumple se pueda infraccionar. Hoy día no tenemos, hay algo que se puede hacer, pero no tenemos todas las herramientas posibles. Respecto de transparencia y participación ciudadana, nosotros estamos proponiendo algunas acciones concretas, como por ejemplo que las empresas puedan hacer cuentas públicas ante todos los ciudadanos y ciudadanas, y puedan mostrar su gestión, cuáles son las inversiones que se tienen que realizar, y que la gente conozca qué es lo que está pasando con su empresa sanitaria. En segundo término, estamos proponiendo que haya una labor informativa y educativa de las empresas sanitarias, pero de carácter permanente, que no sean campañas puntuales, sino que sea algo permanente, en donde toda la población pueda entender bien cómo se gestiona el sector sanitario, puedan aprender medidas para uso eficiente de agua, etcétera, en distintos ámbitos, que el sector sanitario esté más cerca de la gente. Y finalmente, el eje de tarifas. Este eje es el que se ha estado trabajando al último, y nos quedan trabajos con los senadores y sus asesores en las próximas 2 semanas. Ya tenemos algunos avances. Primero, respecto de los servicios no regulados. Los servicios no regulados son estos servicios que hacen empresas sanitarias que no son del giro propio de producción de agua potable, distribución de agua potable, recolección de agua servida y tratamiento de agua servida. Son otros negocios que tienen las empresas sanitarias, como por ejemplo la venta de agua cruda a otros interesados, mineras, industriales, etcétera. La venta de aguas tratadas, la venta de biogás, que son productos, los lodos, efectivamente, que son productos que surgen del proceso sanitario de tratamiento.
Bueno, ¿qué pasa con esos servicios no regulados? Nuestra ley es laxa respecto de eso, no es precisa, y lo que queremos hacer es establecer una metodología más precisa de cómo podemos hacer llegar esos ingresos que obtienen las empresas a los usuarios, y que eso se vea en una reducción de tarifa. Y lo que nosotros estamos planteando es, primero, en dos casos, cuando sea posible determinar qué fracción de infraestructura se ocupa para el servicio regulado y para el servicio no regulado, hacer un prorrateo de costo en función del uso de esa infraestructura. Eso se ve fácil cuando se usa, por ejemplo, una cañería, y si uno ocupa el 50% y el otro ocupa el 50%, entonces que se pueda repartir ese costo en un 50% a cada parte, ¿ya? Pero hay otros casos en donde no es fácil ver cuánto usa cada uno, y en esos otros casos nosotros estamos proponiendo que haya un descuento del 50% respecto de los ingresos que obtenga la empresa sanitaria por ese servicio no regulado. Por ejemplo, la venta de biogás, que ahí es muy difícil determinar cuánta infraestructura se ocupó para el servicio regulado y para el servicio no regulado, porque en definitiva es un subproducto. Bueno, ahí lo que estamos proponiendo es que el 50% de los ingresos que obtiene la empresa sanitaria por ese servicio no regulado se le traspase a tarifas a los usuarios como un descuento en la tarifa, ¿ya? Eso es respecto de los servicios no regulados. Respecto de la tasa de costo capital, este es yo diría que uno de los temas más complejos y que ha causado mayor controversia, porque evidentemente tiene un impacto directo en las tarifas, tiene un impacto directo en las proyecciones que hacen las mismas empresas sanitarias cuando vienen a invertir al país, ¿ya? Aquí no se ha tomado una decisión, el proyecto de ley todavía no estamos en discusión cuál sería el mejor mecanismo. En este cuadro la idea es mostrar, cuáles son las tasas de costo de capital en los distintos sectores económicos del país, similares al del sector sanitario. Entonces vemos que el sector eléctrico hoy día tiene entre 7 a 10%, en transmisión y en distribución cerca del 10%, perdón, pero hay un proyecto de ley para el sector eléctrico que habla de un 6%, lo mismo en gas, 6%, ¿ya? Nosotros en el sector sanitario tenemos un mínimo de 7%. En la siguiente, esa es la foto de hoy día, cómo está el sector respecto de los otros sectores. En la siguiente lámina hay un cuadro en donde nosotros explicamos cuál es la tasa de costo de capital que realmente hoy día se está calculando para las empresas sanitarias. Y nosotros podemos ver que cuando uno hace el cálculo de la tasa de costo de capital a las empresas sanitarias en los últimos procesos tarifarios, estamos hablando de los últimos 10 años, esa tasa de costo capital llega a valores cercanos a 5,5%. Pero nuestra ley establece que hay un piso, un mínimo, que es de 7%. Por lo tanto, en todos los estudios tarifarios hemos aplicado finalmente el 7% porque es el piso mínimo. El cálculo arroja un número menor, pero la ley establece que hay un piso mínimo. Esta es la parte que está más en verde porque no hemos tomado todavía la decisión. Esto es una amplia discusión, hay que equilibrar muchas cosas. Hay que equilibrar de si uno baja demasiado la tasa, los inversionistas estarían bastante complicados y se podría poner en riesgo algún tipo de inversión, pero por supuesto que también hay espacio para bajar la tasa. Las tasas en el mundo hoy día han ido bajando, hace varios años ya que están bajando, y ese es el punto que tenemos que buscar el equilibrio. Nosotros pensamos que tiene que haber un mínimo en la tasa de costo de capital. Tiene que haber un piso mínimo porque estas son inversiones de largo plazo. Las inversiones sanitarias son a 20, 30, 40, hasta 50 años. Entonces, los inversionistas vienen a invertir por 20, 30, 40 o 50 años y por eso tiene que haber un piso mínimo. Ahora, ¿cuál es ese piso mínimo? Es lo que hay que discutir. Hay bastantes ideas en la mesa y eso es lo que se está evaluando.
Presidenta, perdón la interrupción. Es ahí la importancia de poder conocer las empresas aquellas asociadas a las sanitarias para ver si las sanitarias esconden rentabilidad en esas empresas asociadas. Ese es un tema que a nosotros también nos gustaría saber, porque cuando uno ve esta rentabilidad, la verdad que uno la encuentra razonable. Cuando uno dice oye, un 6,6, un 6,5, yo lo encuentro que es como bastante razonable. Pero ¿cuánto rentabilidad guardan en estas empresas que no están reguladas, que no las conocemos? Ese es un tema que a nosotros nos gustaría saber. O sea, cómo somos capaces de poder también tener acceso a esa información. O lo otro, cómo prohibimos nosotros que las sanitarias tengan empresas asociadas, ¿me entiendes? Para poder saber que la rentabilidad que ellos muestran es la real. Presidente. Perdón, senadora Proboste primero. Disculpe. Presidenta, varios comentarios, porque... ¿Ahora o dejamos que termine, perdón? Que tiene que ver con este punto. Sí. Es que en general a mí me llama la atención la reiteración que se hace por parte del Ejecutivo en que acá están abordando esto a partir de las lecciones aprendidas del caso de Osorno. Y la verdad, esto es una historia larga, Presidenta. A mí me llama poderosamente la atención. ¿Y cuáles son las lecciones aprendidas de Agua Chañar? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? Si nosotros tuvimos la misma situación. Tuvimos contaminación de las aguas con petróleo, en donde una vez más el problema fue del operario, que confundió el bidón de cloro con el bidón de petróleo. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas por los permanentes cortes de suministro de agua potable? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas porque la ciudadanía llama, reclama y el problema? Yo me alegro que hoy día la superintendencia esté pensando en tener una unidad como lo tienen otros servicios que fiscalizan y que aplican sanciones. Pero estos son los problemas que día a día vive la ciudadanía en ciudades que son grandes. O sea, en la región nuestra, hace 2 semanas atrás, yo en mis tareas habituales estaba en la Feria de la Población Baquedano, en Vallenar, y el olor era insoportable porque se había colapsado la cámara de agua servida de un sector. Y el tema es que no hay fiscalizadores. Y cuando después van a sanitizar por la presión que hacemos a través de las redes sociales, sanitizan donde se ven y se ponen para la foto. Entonces, acá lo que tenemos es un problema que es mucho más estructural. Mire, Presidenta, el año pasado, el 10 de abril del año 2018, estuvo aquí en la comisión el ministro de Obras Públicas, cuando vino a dar a conocer cuál era su plan de acción para el año. Y él señaló, acá está su presentación, en el punto 4, y dijo, empresas sanitarias comprometidas con la calidad del servicio. Pueden revisar el video. Y yo le dije, ¿de qué empresa sanitaria nos habla? ¿Qué empresa sanitaria hoy día comprometida con la calidad del servicio? Si aquí en la Quinta Región, en el día de ayer, los vecinos estaban reclamando que abrían la llave y el agua le salía café. En Caldera es pan de cada día. En Copiapó, en Tierra Amarilla, en Vallenar y en tantas otras comunas. Entonces hoy día el Ejecutivo nos dice, mire, ¿sabe qué? Nosotros estamos preocupados porque los niveles de pérdida que están incorporados, que hoy día efectivamente las empresas no se esfuerzan por disminuir los niveles de pérdida, porque ¿quiénes las pagan los ciudadanos. El 15% de sus pérdidas la pagamos todos los chilenos. Entonces, ¿qué interés, qué incentivo tienen las empresas sanitarias para ser más eficientes? Ninguno. Entonces, hoy día el Ejecutivo nos dice, mire, es que sí, estamos preocupados para ver cómo podemos reducir, disminuir estos niveles de pérdida. Si esto nosotros lo incluimos en el proyecto de ley el año 2015. Y nos pusieron todo tipo de obstáculos para sacar adelante esta legislación. Poner un límite superior a la rentabilidad de las empresas sanitarias, del 11%. Mire, la verificación de los medidores domiciliarios. Si hoy día aquí las empresas, a pesar de lo que el ministro dijo, que las empresas estaban comprometidas con la calidad, perdón, las empresas el único compromiso que tienen es con el lucro. ¿Y cómo pueden tener más y más rentabilidad si el problema de Osorno ocurre por eso?
porque no estaban disponibles a enfrentar los costos que significaban las horas punta, entonces instalan estos estanques a petróleo que la presidenta ha dicho que al parecer ni siquiera estaban autorizados por la Dirección de Obras. Nadie ha visto aún su permiso de funcionamiento de la Superintendencia de Electricidad y de Combustible. Pero ¿cuál es la motivación que tenía la base? Más rentabilidad. Mire, cuando uno ve sistemáticamente los abusos de las empresas sanitarias a partir del 52 bis, si aquí no es solo las dificultades en materia de en que su área de concesión es mucho más pequeña que el desarrollo de la ciudad, sino que las empresas se resisten a dejar un negocio que a todas luces es cuantiosa. ¿A costa de qué? De mantener situaciones abusivas para los ciudadanos. Cuando uno ve, por ejemplo, toda la línea de conexión de agua potable que va desde Freirina hasta Huasco, pero toda la localidad y toda el área de expansión en Huasco Bajo, que por donde pasa toda la matriz, le dicen, no, nosotros no le podemos dar agua, entonces vamos por el 52 bis y vamos a partir de eso haciendo abuso sistemático a la ciudadanía, en donde a propósito de la instalación de los remarcadores, finalmente la gente termina pagando lo que utilizó y lo que tampoco jamás utilizó. Entonces aquí el único que nunca pierde es la empresa sanitaria. Cuando en cada una de nuestras regiones, en cada una de nuestras comunidades vemos que la gran limitación para poder avanzar en más construcción de viviendas sociales es la empresa sanitaria y todos miran al techo, bueno, nuestro proyecto de ley establece con claridad en que aquí basta que el Ministerio de la Vivienda establezca que va a realizar un complejo habitacional de viviendas sociales para obligar a la sanitaria a entregarle la factibilidad. ¿Por qué eso en un país como el nuestro va a ser atentar contra los intereses de una empresa, ahuyentar a la inversión? ¿Por qué? ¿Por qué va a ser tan difícil colocar a los ciudadanos en el centro? Estos temas que hoy día ocurren en Osorno, no son temas nuevos. Entonces uno dice, bueno, ¿y cuáles son todas las lecciones aprendidas? Mire, si cuando se cortó el agua el 28 de marzo del año 2016, en Freirina, después de la contaminación de petróleo, la empresa sanitaria lo que hizo fue burlarse de la gente y le entregó bidones de 5 litros por cuadra a la gente. Y a partir de eso, lo que hicimos con la superintendencia, y efectivamente como lo dice el Ejecutivo, fue establecer un programa voluntario de cómo debiera ser el estándar para enfrentar las emergencias. Es decir, hay harta experiencia acumulada en esto, de cómo se le debiera exigir a las empresas reaccionar frente a estas situaciones. Y yo lo veía porque a mí me toca estar de lunes a jueves acá. Entonces yo decía, ¿y por qué la empresa sanitaria de la Quinta Región, cuando va a hacer un corte primero, nos avisa? Y yo como vecina de lunes a jueves aquí recibo un papel que nos dice que se va a cortar el agua. Y además, el día que se va a cortar, yo llego en la noche al barrio y tengo tremendos estanques de agua potable. Eso no ocurre con la sanitaria donde yo vivo. Y resulta que la superintendencia en esto es ciega para ver estas diferencias. Entonces, yo creo, Presidenta, en que aquí no solo se tiene que mirar a la institucionalidad para enfrentar bien los desafíos que significa el sistema de saneamientos rurales, no solo se tiene que mirar la institucionalidad para poder tener una adecuada institucionalidad que lleve adelante los procesos sancionatorios, sino también lo que la ciudadanía espera, una superintendencia que tenga dientes para poder fiscalizar, que tenga equipos humanos para fiscalizar, que la respuesta no sea, no, es que no tenemos fiscalizador para mandar a Vallenar, ni tenemos fiscalizador en Chañaral, ni tenemos fiscalizador que pueda atender las demandas en las otras provincias. Porque aquí también la superintendencia tiene una herramienta que son los planes de desarrollo. Y cuando uno le comienza a preguntar a la superintendencia cuántas veces han flexibilizado los planes de desarrollo, la lista es larga. La lista es larguísima, de las veces que la propia superintendencia ha flexibilizado los planes de desarrollo de las empresas en materia de mantención. Presidenta, mire, si esto cuando uno dice qué interés tiene la empresa sanitaria en disminuir la pérdida si la pagamos los ciudadanos, uno también en esto lo que le dice a los vecinos,
Todos los meses en la boleta nosotros le pagamos la mantención a las empresas sanitarias. Todos los meses nos cobran mantención. En el valor está incluida la mantención. ¿Y por qué tenemos que esperar que colapsen los alcantarillados para que la empresa vaya a hacer la mantención? ¿Dónde está el ojo del Estado para defender a los ciudadanos en esto? Y por último, Presidenta, en esto nosotros tenemos una diferencia con el Ejecutivo, que es bien de fondo respecto de todo lo que significan los servicios no regulados. Si cuando nos vienen a decir, mire, queremos darle la mitad a los ciudadanos de la venta del tratamiento de las aguas servidas, pero perdón, si los ciudadanos pagamos el 100% del tratamiento de las aguas servidas en la boleta, ¿por qué nos van a ofrecer un negocio de decir le vamos a dar la mitad? Entonces, ¿sabe qué? Cóbrenos la mitad, pues. Pero cuando nos cobre el 100% del tratamiento de las aguas servidas, ¿por qué la sanitaria va a venir a vender? Y como ahora como compensación nos quiere decir, ¿y sabe que le queremos dar la mitad? Y quiere que lo aplaudamos más encima. No, yo lo que pido de verdad en esto, Presidenta, llevamos mucho tiempo discutiendo la modificación a la Ley de Servicios Sanitarios. Mucho tiempo. Entonces, que realmente lo hagamos en serio. Y lo hagamos colocando primero el interés ciudadano y no el interés de las empresas. Eso, Presidenta. Bueno, vamos a continuar, por supuesto, pero me quiero hacer eco un poco de lo que estaba señalando la senadora Proboste, porque la verdad es que yo partí diciendo que no solo era el marco de Osorno, sino que la molestia que existe 20 años después, ver la debilidad con que actúa el Estado frente a la empresa sanitaria, y muchas de ellas no tienen el estándar que debieran tener y que justifique entonces el que se les haya entregado toda esta concesión y se haya privatizado todo este sistema de servicios sanitarios. Llama la atención además, cuando usted mencionó a la pasada, bueno, no a la pasada, pero mencionó el cambio climático, es evidente que cada vez tenemos menor recurso hídrico y por lo tanto la presión es mayor. Y efectivamente es inaceptable que las empresas sanitarias simplemente no son capaces de cuidar el que no se pierda un porcentaje tan elevado. Es insólito. También me hago eco de lo que señalaba la senadora Proboste, porque hace mucho tiempo nosotros empezamos a alegar cuando empezamos a descubrir que las empresas sanitarias vendían una parte de aguas tratadas. Resulta que supone que cobran tarifa por tratamiento de agua. Entonces la verdad es que no se entiende por qué dan de vender a terceros parte de eso. Pero además, viendo la cifra, a uno claro que le impacta porque esta política de garantizarle por qué una inversión a 30 años, mire, la verdad es que no tiene justificación si el servicio no tiene el estándar que se está pidiendo. Y ustedes le están garantizando una tasa de costo capital de 7% y claro, está bastante por encima de lo que a las empresas les cuesta su tasa de costo capital. Entonces, le estamos regalando una cantidad muy importante y resulta que el usuario no ven nada de beneficio respecto a eso. Es más, si yo miro este cuadro que usted nos presenta, no deja llamarme la atención, veo ESSAL, que tiene 10, 12, 12, 13, 11, o sea, una tremenda y un ineficiente enorme. Entonces, uno se queda muy sorprendida, digamos, de dónde está operando aquí el Estado. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que va a hacer en serio? Yo comparto el criterio más general. Esto está bien que usted incorpore las elecciones después de Osorno, pero la verdad es que ha sido como el récord de tener 10 días, pero en realidad hace mucho tiempo que hay muchas quejas. Hace mucho tiempo que la gente siente o a veces contaminaciones o la insuficiencia del servicio o los problemas que tiene para expandirse cuando se trata de urbanizar y que tenemos que incorporar, y lo que yo decía, ejemplos en Ritoque, que estamos en plena parte urbana o en San Antonio, nadie entiende por qué podemos simplemente permanecer, digamos, dejando a gente de hace 10, 20, 30, en el caso de San Antonio me dijeron que era 40 años, la verdad es que me cuesta a mí entender eso. Entonces, yo creo que el tema de fondo, más allá de lo puntual que usted está señalando, efectivamente, ¿qué mirada queremos tener como Estado en relación a qué política vamos a tener como Estado en relación a un servicio que es fundamental para la gente, que es entregar agua en forma continua, permanente, de calidad y acompañada, por supuesto, del servicio sanitario adecuado? Entonces, el tema es si estamos dispuestos a solamente poder decir como un parche, necesito un poco, que de luego lo comprendemos, más fiscalizadores, pero eso es un parche.
¿Cuál es el rol que quiere jugar el Estado en esto? ¿Se va a limitar a lo que siempre hemos dicho últimamente? En todas partes empieza a explotar. Usted está sacando el ejemplo de Superintendencia de Medio Ambiente. Le quiero decir que es un súper triste ejemplo, porque recién esta ley de presupuesto nosotros logramos elevar mayor número de fiscalizadores, pero los fiscalizadores son completamente insuficientes. Si usted lo comparara con Perú, incluso con Bolivia, se daría cuenta que Chile tiene una mucho menor número de fiscalizadores por habitantes. Y estoy hablando de economías que están parecidas a nosotros, no es que me esté comparando con Suecia o Noruega. Entonces yo le pregunto, ¿por qué tenemos que aspirar a lo pequeño? Nosotros hemos abogado mucho para que la Superintendencia de Medio Ambiente tenga más fiscalizadores, más recursos, pero no solo eso, tenga una mejor política de gestión, en el sentido que se limita a fiscalizar cuando hay un instrumento de gestión ambiental. Dicho en otras palabras, que lo hemos dicho varias veces, esto significa que, como ocurre en Quintero Puchuncaví, como las empresas son anteriores a la ley de base del medio ambiente, Superintendencia no las fiscaliza. Eso es un absurdo. Eso va completamente contrario a la más mínima elemental derecho humano. Y por eso que nosotros decimos que lo que está ocurriendo en Quintero Puchuncaví, el tener una zona de sacrificio, atenta absolutamente a los derechos humanos de las personas y al derecho de vivir, como lo señala incluso esta Constitución, de vivir un medio ambiente libre de contaminación. Entonces, a mí me cuesta entender que se compare con una superintendencia que está muy deficitaria, a pesar que recién le subimos. Está bien, podrá tener mejor tecnología, pero en el fondo me está revelando, perdone que se lo diga así, pero usted me está revelando que no hay una mirada mucho más profunda de decir cuál es el rol que hace el Estado para garantizarle a sus ciudadanos un servicio de calidad permanente. ¿Cuál es el rol que hace el Estado, que no se limita solamente a fiscalizar, ya que hizo estas concesiones, sino que tiene que ser un rol mucho más activo? Y esto lo vamos a ver en el capítulo final, que nos diga, yo supongo que podemos terminar con eso hoy día, cuál es el estado de arte actual frente a la posibilidad, a la petición que unánimemente se hizo en esta sala, y entiendo la Cámara de Diputados también, la caducidad del caso de Osorno como un caso extremo. Pero porque eso es el tema más de fondo. ¿Cuál es el rol que va a jugar el Estado a futuro en esto? ¿Y cómo garantizamos a los ciudadanos? ¿Y por qué siempre estamos pensando en cómo le garantizamos a las empresas su capital, su rentabilidad, aunque sea incluso excesiva, y no le garantizamos a los ciudadanos el que efectivamente tengan este servicio en la calidad que les corresponde? ¿Por qué la dignidad de los ciudadanos siempre está por debajo de lo que es el interés del Estado en garantizarle a las empresas? ¿Usted me puede explicar por qué debería estar menor interés por el ciudadano que garantizarle a la empresa su rentabilidad? Entonces, para nosotros suena incomprensible, y yo creo que avanzaríamos muy bien si nosotros no pusiéramos ese piso mínimo que aquí se está señalando, porque no es una Biblia. No tiene que ser un precepto sagrado, más bien es una discusión de qué quiere hacer el Estado con los servicios que ha concesionado y cuál va a ser el rol a futuro que va a desempeñar, y si vamos a seguir teniendo que parchar, porque además nadie nos va a garantizar que no se produzcan otros Osornos, a lo mejor en menor escala, pero contaminaciones ha habido. Yo tengo quejas, tengo que probarlas, estoy oficiando a la superintendencia, no he tenido la respuesta. A mí me alegan, por ejemplo, los pescadores de Algarrobo, que dice que el emisario de Esval contamina y que está cerca de donde ellos tienen las áreas de manejo y que no es efectivo lo que señala Osval, de que Osval dice que este emisario, que está a no sé cuántos metros y no sé cuánta profundidad, que sea. Y la pregunta además, que es mucho más de fondo también, es si es la única alternativa que nosotros tengamos emisarios. ¿Por qué no se hace otras tecnologías que podrán costar más, pero que nos puedan garantizar que no estamos contaminando? Porque resulta que ya no solo estamos contaminando en términos de tierra, sino que ahora estamos hablando de mar. Entonces la pregunta es, ¿tenemos derecho a tener que mantener tecnologías que a lo mejor no son las mejores? Esval me jura, yo fui a hablar con la gente de Esval, de que ellos no contaminan, que cumplan, pero los pescadores dicen otra cosa. Ellos dicen otra cosa, y me han mostrado videos donde hay unas manchas verdes, donde hay unas manchas raras. Entonces uno se empieza a preguntar, porque de verdad, yo si le oficio a la superintendencia y me contesta no hay ningún problema, yo tengo mis serias dudas de que han tenido la capacidad técnica que usted mismo ha reconocido, con ciertas limitaciones, para que realmente han estudiado a fondo y me puedan decir, cuando uno oficia, mire, realmente no está contaminando. Porque lo primero que uno tiene que hacer es darle seguridad a los ciudadanos. Mire, el problema mayor
El problema mayor que tenemos hoy día en Quintero Puchuncaví no solo es la discusión actual en este minuto si la norma horaria que se estableció de verdad va a cumplir lo que nos proponíamos, sino que si tenemos credibilidad. Y no la hay. La gente no cree hoy día. Y eso es un tema de Estado. A mí no me importa si el gobierno A o B. A mí lo que me importa es que una ciudadanía hoy día no tiene confianza. Hemos roto su confianza, con toda la razón. Después de 40 años seguidos de contaminación y de la responsabilidad colectiva de todos los actores, obviamente, uno se incluye, por supuesto, es evidente que no va a romper, digamos, esa desconfianza simplemente dictando una norma. Entonces, uno se pregunta, por eso es que el tema es muy de fondo, ¿dónde está puesto el mayor interés en una política de Estado? ¿Dónde está puesto? Si usted me dice, con el cambio climático y la escasez del recurso hídrico, que hay que presionar más a la empresa, que no malgaste, digamos, y no pierda esa agua, francamente es nada. Nosotros estamos esperando hace rato medidas mucho más amplias, y lo hemos dicho en esta comisión, se lo hemos dicho a los ministros respectivos que han venido, aquí ha faltado siempre una política más integral que mire el tema cómo vamos a generar más recursos o cómo vamos a actuar en corto, mediano y largo plazo. En fin, yo quiero que recoja, pues yo creo que representamos los senadores regiones el espíritu que existe. No es un ánimo por oponernos a una modernización, no. Queremos ver que de verdad las señales que se entregan son las más importantes a nuestro juicio y no hemos sentido que esté los derechos ciudadanos en primera línea. Eso es lo que pasa. Continúe nomás si quiere. Gracias, Presidenta. Hemos recogido todo lo que nos han señalado. Después, si quieren, podemos contestar algunos puntos. Sí. Yo creo que, evidentemente, este es un problema de Estado. Son muchas las miradas que tienen que converger para buscar una solución. Y digo solución porque queremos tener un mejor estándar y se tienen que conjugar una serie de elementos. Están las leyes que tienen 30 años, por supuesto que hay que modernizarla y es lo que se está proponiendo acá. Está la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que también tenemos que nosotros mejorar nuestra gestión, está la gestión de las empresas sanitarias. En fin, hay las empresas sanitarias utilizan un recurso hídrico que no es solo manejado por sectorialmente, digamos, el Estado el que se tiene que hacer cargo el Estado el que se tiene que hacer cargo de la gestión de los recursos hídricos, en donde el sector sanitario es uno de sus usuarios. Entonces, efectivamente, que hay una mirada multisectorial de muchos interesados y que hay que hacerla convivir. Respecto del procedimiento tarifario, nosotros hoy día tenemos un modelo tarifario que tiene una lógica adversarial. ¿Qué significa una lógica adversarial? Es que hay conductas estratégicas que llevan a que a las empresas sanitarias quieren pedir la mayor tarifa posible y nosotros por nuestro lado queremos que las tarifas sean lo menor posible. Los estudios tarifarios se hacen en función de información y la información nosotros consideramos como regulador que es asimétrica, que la información, en definitiva, la empresa tiene mejor información, tiene mejor manejo de esa información respecto de lo que nosotros podemos hacer. Y se ha dado esta lógica de tejo pasado que nosotros llamamos, que las empresas sanitarias van con su estudio tarifario con el tejo pasado hacia arriba y nosotros tenemos que responder a eso con un tejo hacia abajo. Y tenemos un segundo problema, que al confrontar los dos estudios tarifarios, las dos posiciones, surgen una enorme cantidad de diferencias, de discrepancias. En los últimos procesos con empresas grandes como Aguas Andinas han llegado a ser 400 y tantas discrepancias que se tienen que fallar cada una, digamos. Entonces, es un procedimiento bastante engorroso lo que nosotros tenemos hoy día respecto del cálculo tarifario. Ese es nuestro diagnóstico. ¿Cuál es la propuesta? Queremos cambiar la secuencialidad de cómo se está haciendo hoy día. Hoy día
se ponen en la mesa al mismo tiempo el intercambio de los estudios tarifarios. Cada parte llega con su estudio tarifario y nos hacemos un intercambio de estudios tarifarios. Lo que nosotros estamos proponiendo es que cambie ese orden y sea la empresa la que primero presenta su estudio tarifario. La empresa que maneja mejor la información que nosotros, porque son poseedores de esa información, presenta primero su estudio tarifario y sobre ese estudio tarifario, a continuación la superintendencia realiza su propio estudio tarifario, considerando toda esta información que puso la empresa en la mesa. Eso es en una primera parte. Respecto de los comportamientos oportunistas que nosotros hemos indicado, las posiciones que hoy día existen es que como la empresa discrepa del estudio tarifario de la superintendencia, discrepa de absolutamente todo y salen estas 400 y tantas discrepancias. Lo que queremos hacer ahora es que un panel de expertos elija entre uno u otro estudio. Se acaba el tema de las discrepancias y va a haber un panel de expertos, que me voy a referir a continuación, que debería elegir entre un estudio u otro. Por lo tanto, esto debería tender a disminuir la lógica del tejo pasado. Porque si uno se va con el tejo muy pasado y la otra parte va con un valor razonable, lo va a perder en este panel de expertos que va a zanjar uno u otro estudio. Finalmente, tenemos que incorporar la posibilidad de participación ciudadana y que los ciudadanos puedan presentar observaciones a cualquiera de los dos estudios. Y ahora viene el tema de panel de expertos. Hoy día, para zanjar las diferencias entre ambos estudios tarifarios, se crea una comisión de expertos que está formada por 3 personas, por 3 expertos, uno designado por la superintendencia, otro designado por la empresa y un tercer experto que se elige de una lista de acuerdo. Lo elige la superintendencia en función de una lista de acuerdo. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Que el experto de la empresa falla a favor de la empresa, el experto de la superintendencia falla a favor de la superintendencia respecto de estas diferencias y el experto de acuerdo, el tercer experto, es el que finalmente termina decidiendo cuál es la discrepancia que gana la empresa o gana la superintendencia. Se ha visto también que muchas veces se termina fallando cercano a los promedios. O sea, uno dice más 20, el otro dice menos 20 y finalmente siempre tendemos a un número parecido al promedio de ambas posiciones. Lo que nosotros queremos hacer es variar este sistema creando un panel de expertos permanente, ya existe en otros sectores, conformado por 5 personas. Es un panel permanente que va a resolver bastantes cosas, no solo una discrepancia en un proceso tarifario, sino que tendría más atribuciones. Por supuesto que participaría en los estudios tarifarios, pero tendría otras atribuciones. Por ejemplo, valorizar los activos de un prestador cuando se haya iniciado un proceso de caducidad, que es lo que está pasando en Osorno. Resolver temas de planes de desarrollo que nosotros tenemos. En nuestra normativa tenemos algunas debilidades respecto de las atribuciones de la superintendencia en los planes de desarrollo. No tenemos aquí una lámina, pero es interesante ver cómo la inversión que comprometen las empresas en su plan de desarrollo son bastante menores a las inversiones que ellos terminan realizando. ¿Por qué pasa eso? Porque cuando las empresas comprometen inversiones en sus planes de desarrollo, nosotros ahí sí podemos fiscalizar y podemos sancionar. Y son de las sanciones más graves, más altas en términos de multa. Por lo tanto, hay una suerte
que las empresas tratan de evitar comprometer inversiones en sus planes de desarrollo, porque después nosotros podríamos sancionar si no las ejecutan en el plazo estipulado. Y por eso hacen bastantes otras inversiones fuera del plan de desarrollo. Y ahí nosotros necesitamos mejorar nuestra normativa para poder tener más atribuciones en la discusión del plan de desarrollo. Bueno, el panel de expertos podría decidir si es que corresponde o no corresponden ciertas inversiones. Podría zanjar eso. Lo mismo, revisar acuerdos y prórrogas tarifarias. Nosotros tenemos la potestad de llegar a acuerdos con las empresas sanitarias, podríamos delegar también eso en el panel de expertos. Y finalmente, resolver consultas metodológicas que puedan hacer las empresas y que también lo resuelva el panel de expertos. Perdón, tu micrófono. ¿El financiamiento del panel de expertos va a tarifa? Lo que pasa es que en otros sectores el mismo sector financia los paneles de expertos para que precisamente sean miembros permanentes y puedan estar dedicados a esto, digamos. Y son financiados por las empresas en función de su cantidad de clientes. O sea, al final son financiados por los clientes, lo que está diciendo. No por la empresa, porque la empresa lo va a cobrar a los clientes. Perdón, mire, Claro. Estamos en la hora, yo le agradezco la presentación y lo que vamos a hacer es, obviamente, porque esto va a venir hacia acá, entonces naturalmente volver a invitarlos y verlo esto con más calma. Yo creo que le hicimos planteamientos bien de fondo, que nos gustaría igual tener respuestas bien a ese respecto. Sería bien importante porque de alguna manera entendemos la necesidad de hacer algunos cambios, pero son insuficientes. Entonces sería como bien importante igual que por lo menos consideraran. En todo caso, igual esta comisión va a ver el proyecto y en otro momento podremos ver con más calma, que lamentablemente hoy día se nos terminó el tiempo, ver la situación actual, en este momento la situación de Osorno, pero eso será para otro momento. Así que agradeciéndole mucho y haberse cumplido el objetivo de sesión, se levanta.